Pase la hora. Eh, Primero, buenos días a todos. Espero que estén bien despiertos, a pesar de que las voces que escuché por ahí están medias dormidas todavía. Lo que vamos a ver hoy tiene directa relación con lo que estuvimos viendo en las clases pasadas, que era la ilustración, y en la clase anterior, los planteamientos ilustrados con respecto a lo que se vivía en esa época. Vimos, ¿cierto?, principalmente las críticas de la ilustración al absolutismo, a cómo estaba organizada la sociedad en ese periodo, y también al tema de la iglesia, ¿ya? Al tema religioso, la influencia de la ilustración en los avances científicos. Incluso ahí vimos a Isaac Newton, el de la ley de gravedad, y después cómo los reyes absolutos, cuando vieron que esto se les estaba viniendo encima, trataron de hacer lo suyo a través de lo que se conoce como el despotismo ilustrado, ¿cierto? Empezaron a hacer reformas, cambios, pero sin mover la estructura general de cómo funcionaba el sistema en esa época, en el siglo XVIII, ¿ok? Lo que vamos a ver hoy es un proceso que, si bien tiene un lugar preciso, que es Francia, va a terminar siendo un hecho a nivel mundial, ¿ya? Por el impacto que tiene, por la relevancia, y además esa relevancia donde está marcado en que finalmente este acontecimiento es uno de los que marca el fin de la edad moderna y el inicio de la edad que se supone que estamos nosotros, que es la contemporánea, ¿ya? Ustedes ya saben, cualquier consulta, cualquier duda, pueden prender el micrófono, pero no prendan la cámara, o si no, lo hacen a través de los mensajes, del chat, porque yo lo estoy viendo aquí. No sé si se ve bien, yo por lo menos en el celular estoy viendo que se ve la pantalla completa. No sé si alguien tiene algún problema para visualizarlo, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, profe, se ve bien. Sí, se ve bien, se ve clarito. Ya. Lo que vamos a ver hoy día, como ustedes ven ahí en pantalla y les explicaba, es la Revolución Francesa, ¿ya? El objetivo de nuestra clase va a ser conocer los aspectos más destacados del proceso revolucionario francés. Vamos a ver que en realidad el tema de Francia no es algo que tenga que ver con el último gobierno monárquico absoluto de Luis XVI, quien es quien gobierna en ese momento, sino que en realidad responde a una serie de elementos que ya se venían arrastrando de varios años y de reinados anteriores al de él. Lo que pasa es que todo termina desembocando en esos años, y el rey, en este caso lo vamos a ver que el Luis XVI no logra dar solución a esos problemas, e incluso los intentos de solución no pudieron avanzar porque la estructura misma de la sociedad en esa época se lo terminó impidiendo, ¿no? Porque era prácticamente cambiar todo, hacer todo de nuevo, ¿no? Entonces vamos a ver ahí que el proceso de la Revolución Francesa no es un día en específico, sino que en realidad es un proceso bastante largo, ¿no? Hay hechos sí que son puntuales, uno sabe que hay hechos que marcan el inicio, que son conocidos, pero que en realidad eh, son parte de todo un proceso mucho más grande, ¿no? Es lo mismo que pasa, por ejemplo, con el proceso de independencia en Chile. No es que Chile el 18 de septiembre de 1810 hizo una junta de gobierno y se separó de España y sería todo, ¿ah? Yo creo que a esta altura, ustedes por lo menos ya saben que ese es el inicio, y que el proceso de independencia son prácticamente, si uno saca la cuenta, eh, 13 años. 13 años de luchas de independencia entre patria vieja, reconquista y patria nueva, ¿eh? Y si uno se pone ya más detallista, eh, la expulsión de los españoles de la isla de Chiloé es 1826. O sea, son 16 años prácticamente para poder sacar a los españoles de todo el territorio. Claro, se celebra el 18 de septiembre por ser el paso inicial, pero el proceso es mucho más largo. Aquí es algo parecido, ¿no? Hay un hecho que es bien puntual, que es bien conocido, pero el proceso es bastante más largo, ¿no? Los factores de la revolución, porque los vamos a ir viendo uno por uno, pero después con imágenes. Yo tengo ahí con el esquema, que responde a varias razones, ¿no? Ustedes pueden ver ahí económicas, sociales y razones político-ideológicas, ¿ah? Las vamos a ir viendo una por una. En el caso de lo económico, el déficit estatal y sumado a una crisis económica,
¿no? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir con Francia? Empieza a gastar más dinero de lo que ellos tienen, ¿no? Y eso tiene que ver con el absolutismo, con conflictos donde se ve envuelto Francia. Además, el rey y sobre todo la reina mostraban una imagen muy distinta a lo que realmente estaba ocurriendo, ¿no? Eh, en, en la parte social, vamos a ver que las reformas que trata después de hacer el rey van a chocar precisamente con esa sociedad estamental, sobre todo con los dos grupos privilegiados que era la nobleza y el clero, con una burguesía que quiere llegar al poder. Recuerden que la burguesía son los comerciantes, los que poseen dinero y que están tratando de, ¿cierto?, llegar al poder político, que era lo que ellos no podían alcanzar, y vamos a tener a las clases populares como fuerza de choque, son los que finalmente se van a enfrentar a la monarquía, son los que protestan, son los que salen a las calles. Y por otro lado, el factor político ideológico, porque vamos a tener las ideas ilustradas, las que veíamos en las clases anteriores, que contradicen todo el sistema del absolutismo y de la sociedad y de la iglesia de esa época. Y esas ideas son las que son tomadas en la Revolución Francesa. Y además van a tener la influencia de lo que ocurre al otro lado del Océano Atlántico, que es la independencia de los Estados Unidos, que va a marcar también fuertemente lo que ocurre en la Revolución. Y después estos dos hechos, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, marcan también lo que va a ser después el proceso de independencia de las colonias españolas aquí en América Latina, donde estamos incluidos nosotros. ¿Ok? Entonces, esos son los factores. Ahora los vamos a ir viendo y les voy a ir explicando uno por uno lo que va ocurriendo con estos problemas. El primero, vamos a ver en qué situación estaba Francia al inicio de la revolución. Francia, recuerden, era el símbolo de la monarquía absoluta. Nosotros vimos a los Luises, si ustedes recuerdan, Luis XIII, que era el que empezó a sentar las bases, pero el que ya parte con el absolutismo, es el símbolo del absolutismo, es el gran representante del antiguo régimen que también se le llama en Europa y en el mundo, el rey Luis XIV, el rey Sol, el del Estado soy yo. ¿Eh? Él es el que parte con esto del absolutismo en Francia, ¿cierto? Con estos reyes muy pomposos, con grandes lujos, que mostraban su poder también a través de las construcciones, el Palacio de Versalles, ¿ya? Que era el palacio enorme, un complejo de varias hectáreas, que era la residencia del rey. ¿Ya? Ese Luis XIV, que es el que da el inicio a esto, va a ser seguido después por su sucesor, que es Luis XV, y luego de Luis XV asume Luis XVI, que es a quien ustedes ven aquí en pantalla, y que si se dan cuenta, aparece con estos trajes bien grandes, ¿eh? Que habitualmente todo esto que se ve bordado, de partida eran ropa de seda, no era ropa cualquiera, ropa de seda muy cara, eh, con todos los adornos habidos y por haber habitualmente de oro, entonces no escatimaban mucho en gastos. Y a la que ven al lado, que también es bastante famosa su nombre, María Antonieta, ya que es su esposa. Ellos dos son los monarcas de Francia al momento de iniciarse la revolución. ¿Ya? ¿Qué problema hay con ellos? Que Luis XVI y su esposa gobiernan igual que sus antecesores, o sea, hacen prácticamente lo mismo que Luis XIV y Luis XV, pero la gran diferencia es que ya las condiciones sociales, políticas y económicas no eran las mismas que habían tenido sus antecesores. O sea, él empieza a hacer lo mismo que hace Luis XIV, Luis XV, pero las condiciones no eran las mismas. Ellos siguieron gastando muchísimo dinero, ¿ya? En, por ejemplo, fiestas, en ropa, en lujos, pero resulta que las condiciones económicas de la corona en Francia ya no eran las mismas que le habían tocado a Luis XIV. Es como que yo, profesor Freddy Barraza, empiezo a gastar plata. Claro, cuando me iba bien, supongamos que cuando yo tenía buen sueldo, podía darme esos lujos, pero después me rebajaron el sueldo y yo seguí con los mismos lujos. Uno sabe que
no va a terminar bien. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Luis XVI y María Antonieta tienen los mismos excesos, los mismos lujos, pero la situación económica ya no es la misma. Y eso también en la población en general empieza a ver cómo su situación empeora, pero los reyes viven como en una burbuja. Hay gastos desmedidos. Eh, la esposa, María Antonieta, es bien conocida en la historia por realizar fiestas. ¿Ya? Ella siendo la reina de Francia, hacía unas fiestas bien, bien fastuosas. eh, Se mandaba a hacer unos vestidos enormes, ¿ya? Que pesaban mucho, porque ella trataba de mostrar no solo grandeza, sino que también tenía que destacar en medio de estas fiestas. Creo que ella hacía una especie de recepciones, recibimientos, cada 2 semanas. Y en esas fiestas estamos hablando no de 10 personas, una fiesta familiar, estamos hablando de 100, 200, 500 invitados que eran de las distintas cortes de Europa, ¿no? Personas de las monarquías de los distintos países. Y obviamente la reina de Francia, la reina más importante en ese momento de Europa y del mundo, no podía pasar desapercibida, ni tampoco eh, podía verse igual al resto. Entonces constantemente cambiaba de vestidos para cada fiesta, unas pelucas enormes que incluso están por ahí, creo, en un museo. Entonces el gasto de María Antonieta era más o menos grande. Se calcula más o menos que por fiesta se debe haber gastado unos 20 millones de pesos. ¿No? Imagínense, 20 millones de pesos cada, cada 2 semanas, ¿ya? Incluido la comida, los vestidos, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, el gasto en que incurría la corona francesa era enorme y la situación de Francia ya no era la misma y empiezan a tener problemas. ¿No? El Estado de Francia incluso después llegó a la bancarrota, o sea, quebró, quedó sin dinero. Imagínense dejar a un país sin dinero, eso es lo que pasa con la monarquía francesa. El rey trata de hacer algunos cambios, ahí donde dice intentos de reforma, pero todas las reformas que le sugieren van contra lo que en ese momento existía. Una de las reformas es que tiene que empezar a cobrarle impuestos a todos. Eso incluye a los que no pagaban impuestos, que eran los que, contrariamente, eran los que más tenían, que eran los nobles y los miembros de la iglesia. Y ahí van a empezar los problemas también. Y cuando les empieza a ir mal, el rey no tiene otra mejor idea que subir los impuestos. Y obviamente al subir los impuestos, si ya la situación de Francia era mala, la terminó empeorando. La población, la parte baja de la sociedad, sintió ese apretón y ahí van a empezar los problemas. ¿Ya? Entonces tenemos primero la parte económica, la monarquía francesa. ¿Ya? Lo que hace Luis XVI con su esposa y también lo que no hace porque no reaccionó a tiempo. ¿Ya? Como les decía yo ayer a los niños, en el caso de Luis XVI y María Antonieta eh, también suma la frase esta de no lo vimos venir. ¿Por qué? Porque ellos vivían prácticamente en una burbuja, muy alejados de la sociedad y cuando ya esto explota, hay como que recién reaccionar. ¿Ya? Eh, Luego tenemos cómo funcionaba la sociedad. La sociedad en Francia era esta sociedad estamental, esto de la nobleza, el clero y el tercer estado que se llamaba en el caso de Francia, ¿ya? Que era el pueblo, los burgueses. Aquí en este esquema aparecen en porcentaje para que se den cuenta. Los nobles era prácticamente el 2% de la sociedad en Francia. Los burgueses, que venían a ser parte del tercer estado, de los que estaban abajo, era el 15% y los campesinos y artesanos era el otro gran porcentaje, el 83%. Entonces, al final de cuentas, entre la burguesía, los campesinos, que era el tercer estado, el que está aquí en el suelo, eso representa la caricatura, sostenía a la nobleza y al clero, que era un porcentaje menor dentro de la población, pero eran los que no pagaban impuestos, pero eran los que más riqueza tenían. Entonces había una desigualdad enorme en el caso de Francia. ¿Ah? Y esta desigualdad que ustedes ven, no es, no es de el gobierno del reinado de Luis XVI. Eso venía arrastrándose de mucho tiempo antes. Ni siquiera
tiene que ver con Luis XIV, Luis XV, viene de más atrás, de la época de la Edad Media. Recuerden que esa sociedad estamental, nosotros la partimos viendo en la Edad Media, y cuando pasamos a la Edad Moderna, esta sociedad se mantuvo prácticamente igual. Los que fueron despegando, fueron apareciendo y después más adelante toman el poder son los burgueses, pero ellos seguían perteneciendo a lo que vendría a ser el pueblo, porque si bien tenían riquezas, podían tener tierra, no alcanzaban la parte alta de la pirámide, que era la de los privilegiados, porque como dice ahí, los burgueses también pagaban impuestos. Entonces, esta situación era como un globo, ¿da? El tema de la sociedad estamental desigual empezó a inflarse en la Edad Media, al inicio de la Edad Moderna ya está bien, bien inflado, y ya a esta altura, siglo XVIII, está que revienta la situación, ¿da? Súmenle a eso lo mal que lo está haciendo el rey con sus medidas, que más encima, cuando ve que les empieza a faltar dinero, no encuentra nada mejor que subir los impuestos, pero no a los que tienen más, que era la nobleza, sino que a los demás abajo, ¿ya? A los que siempre habían sostenido la sociedad, que era el pueblo, ¿ya? Y que aparece, y que es la imagen que representa, que se parece a la que vimos la clase pasada. Además, vamos a ver que Francia se ve envuelto en varios conflictos. Uno de esos conflictos es el que tienen aquí, que se llama la Guerra de los 7 Años, ya que es prácticamente un conflicto entre naciones europeas por territorios coloniales. Esa guerra no le trajo pero ningún beneficio a Francia. Prácticamente solo fueron gastos. Además, después los franceses estuvieron metidos también ahí en la independencia de Estados Unidos, ¿no? No porque les interesara que Estados Unidos se independizara, sino porque era ver derrotado a su gran enemigo, que eran los ingleses, que era Inglaterra. Recuerden que Estados Unidos era colonia de Inglaterra. Pero de esos conflictos, Francia no ganó nada, solo, solo ganó gastos, ¿verdad? Porque aquí generó gasto, ¿verdad? Una guerra es cara, no es algo barato, una guerra de 7 años, y más encima después el tema de la independencia de Estados Unidos. Entonces, si se dan cuenta, empieza a sumar y va a un camino sin retorno el reinado de Luis XVI en Francia. Gastan más de lo que tienen, se ven envueltos en conflictos que no le producen beneficios, sino que solo gastos. Más encima tienen una sociedad muy desigual y que está transformándose en una bomba de tiempo, porque ya llevan acumulando problemas desde siglos atrás, y empiezan más encima, ese siglo XVIII, empiezan las ideas ilustradas de por qué hay que tener un rey, ¿cierto? Cuando podríamos tener el poder dividido en tres, ¿cierto? ¿Por qué hay que hablar de súbditos? Mejor hablemos de ciudadanos con derechos y deberes. Entonces, a todo eso que uno dice cómo no explotó antes, es porque además en el siglo XVIII aparecen las ideas de la ilustración. Y súmenle que después llegan noticias de la independencia de Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante la independencia de Estados Unidos y nosotros la vemos? No tiene que ver con que ahora Estados Unidos sea potencia, porque en realidad en esa época Estados Unidos es lo que aparece aquí en el mapa de color rojo. Esa franja nomás, ¿ya? ¿Y por qué era de ese tamaño? Porque Estados Unidos era colonia de Inglaterra. Esas 13 colonias que ustedes ven ahí, que salen en colores, ¿cierto? Nueva York, Pensilvania, Virginia, las Carolinas del norte y del sur, Georgia, Maryland, Delaware, todo esto eran colonias de Inglaterra. Y Estados Unidos termina liberándose de ese dominio y se declara como nación independiente. ¿Y cuál es la gracia de Estados Unidos? Que pone en práctica las ideas ilustradas. Todas esas ideas que nosotros vimos de la división de poderes, de la ciudadanía, de la soberanía nacional, eso de Montesquieu, de Voltaire, todas esas ideas eran solo ideas hasta ese momento. Estaban los libros, estaban los planteamientos, pero en ninguna parte del mundo funcionaba así. Y Estados Unidos es el primero que lo lleva a la práctica, lo lleva a la realidad y les empieza a ir bien. Entonces, ese ejemplo de lo que ocurre en Estados Unidos es lo que se traspasa después a la Revolución Francesa también, del, del empezar a pensar, si las ideas ilustradas sí resultaron en Estados Unidos,
por qué no pueden resultar aquí en Francia. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, es una mezcla de acontecimientos. Voy a retroceder un poquito. ¿Sí? Es una mezcla de acontecimientos lo que van a llevar a la Revolución Francesa. Los problemas económicos que veíamos, con lo que ya venía arrastrándose, el gasto desmedido, sumado a lo que hace el rey de ese momento, que es Luis XVI y María Antonieta. Y la mejor solución que se le ocurrió fue subir los impuestos, que fue la peor a la larga, porque en el fondo empezaron a presionar nuevamente a los que siempre habían sido presionados económicamente. ¿Ya? Socialmente, ¿cierto? Tratan de hacer reformas, que se los voy a explicar, qué es lo que trataron de hacer y no resultó. Y estas ideas ilustradas, que son del siglo XVIII y además la independencia de Estados Unidos. Ahí entonces tienen la mezcla de elementos que nos van a llevar a la Revolución Francesa. ¿Ya? Voy a avanzar. Aquí está. ¿Ya? Aquí tienen las etapas de la revolución. No las vamos a ver así punto por punto, sino que vamos a ver algunas cosas bien específicas. De partida, ¿cómo parte el tema de la revolución? Eh, Cuando ya tienen todo esto encima, todos los problemas económicos, no hay dinero, la población ya está enardecida con estas reformas que acaba de hacer el rey que no dan resultado porque y si estaba mal la situación y subir el impuesto, ¿no? En vez de mejorarla, la empeoró porque más alejado de la sociedad se veía el rey llamó a dos ministros, nombró a dos ministros distintos. Primero uno que le dio ciertas soluciones económicas, a él no le gustaron, cambió de ministro y este segundo ministro le dijo exactamente lo mismo que el primero, que si quería mejorar la situación de Francia, tenía que empezar a hacer reformas, sobre todo en la parte económica, y eso tenía que ver con el cobro de impuestos, pero no a los más pobres, que eran los que habitualmente pagaban los impuestos y sostenían a la sociedad, sino que tenía que empezar a cobrarle a los más ricos. ¿Ya? Y obviamente eso lo iba a enfrentar con la nobleza y el clero, y ellos tampoco iban a acceder a pagar impuestos. ¿Por qué iban a pagar impuestos si nunca lo habían hecho? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el rey? Llama a una reunión que se llaman los estados generales. ¿Ya? ¿Qué son los estados generales? Se supone que es una reunión donde va a participar el rey, representante, ¿cierto?, de la corona, del absolutismo, y los tres estamentos de la sociedad. ¿Cuáles son los tres estamentos? La nobleza, el clero y el tercer estado. Lo voy a anotar aquí. El tercer estado. ¿No? El tercer estado es el pueblo. ¿No? O sea, va a haber una reunión entre el rey, representantes de la nobleza, representantes del clero y representantes del tercer estado. ¿Para qué? Para tratar de solucionar el problema que estaba teniendo en ese momento Francia. Se realiza esta reunión y la reunión no alcanzó a llegar a ni un acuerdo porque empezaron las peleas entre los representantes de los tres estados por la forma de votar. ¿No? La nobleza y el clero querían que el voto fuera por estamento, o sea que la nobleza fuera un voto, que el clero fuera un voto y el tercer estado un voto. ¿Por qué? Porque si votaban de esa forma, siempre iban a ganar los privilegiados, porque el clero más la nobleza eran dos y el tercer estado era uno solo, iba a perder siempre. En cambio, los representantes del tercer estado querían que el voto fuera por individuo. ¿Por qué? Porque los representantes de la nobleza eran bastante menos que los del tercer estado porque eran menos gente. Lo mismo con el clero, incluso sumando los representantes de la nobleza y el clero, no eran ni la mitad de los representantes del tercer estado, que era prácticamente toda la población en Francia. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Como no hay acuerdo y la nobleza y el clero tratan de imponer su criterio, o sea, de votar por estamento, los representantes del tercer estado se retiran de la reunión y se van a otro lugar y hacen algo que se llama el juramento del juego de pelota. Lo voy a anotar aquí.
Se llama así por si acaso. El juramento del juego. Ah, lo puse dos veces. Juramento del juego de la pelota. Le voy a poner que puse juego dos veces. Es el juramento. Juramento del juego de pelota. ¿No? No es que fueran a jugar fútbol ni ninguna cosa. El fútbol, por si acaso, a esa altura, en esa época, ni siquiera estaba en la mente. No existía. El juramento del juego de pelota. ¿Y de qué trata este juramento? Los representantes del tercer estado juran no separarse hasta darle una constitución a Francia. ¿Ya? ¿Por qué tan importante? Porque con una constitución podían establecer los derechos, deberes y además limitar el poder del rey. Este es en el fondo el inicio de la Revolución Francesa. ¿Ya? Esta reunión de los estados generales que no llegan a ponerse de acuerdo, que los representantes del tercer estado, del pueblo, se retiran y realizan este juramento del juego de la pelota. ¿Ya? Cuando ven que el pueblo se empieza a organizar este tercer estado, el rey se empezó a asustar, los nobles igual, el clero lo mismo, y trataron de participar de estas reuniones, incluso mandaron representantes para unirse con el tercer estado. Y como todas las cosas a veces, empiezan los malentendidos y corre, corre el rumor de que el rey de Francia quiere disolver esta reunión, ¿ya? Porque al final después este juramento, que era solo el tercer estado, se empezó a sumar gente de la nobleza, del clero, y terminó transformada en Asamblea Nacional. ¿Ya? Se formó una Asamblea Nacional producto de estas reuniones. Empieza a correr el rumor que el rey de Francia va a usar al ejército y va a disolver la Asamblea. ¿Ya? Ese es el rumor que empieza a correr. ¿Ya? Empieza a correr muy fuerte el rumor de que por la fuerza el rey va a eliminar esta asamblea. ¿Qué es lo que hace el pueblo de Francia? Viendo que a lo mejor los va a atacar el ejército, decide defenderse. El problema es que no tienen armas. ¿De dónde van a sacar armas? De este lugar, que les voy a mostrar en pantalla y que ahora tiene un significado especial. Como le estaba explicando, este rumor empieza a correr fuerte de que el rey los va a atacar para disolver esta asamblea. ¿Y a dónde recurre la masa del pueblo? A tratar de sacar armas. A la Bastilla. La Bastilla era una prisión, era un castillo que se usaba como prisión. En realidad, siempre se habla de la prisión de la Bastilla, creo que habían como dos presos, ¿no? O sea, estaba casi vacía. Pero la Bastilla también se usaba para guardar armas. ¿Ya? Y el pueblo de Francia asalta la Bastilla, ocurre la toma de la Bastilla, pero el objetivo de la toma de la Bastilla no es derrocar al rey, la toma de la Bastilla es para sacar las armas, para poder defenderse en caso de que el rumor de que el rey los va a atacar sea cierto. Esa toma de la Bastilla es un 14 de julio de 1789. Esta es la imagen típica que hay de la Revolución Francesa. ¿Ya? Y terminó siendo la historia, ¿ya? Quedó marcado la historia como, como el símbolo de la revolución, y el 14 de julio de 1789 es en la actualidad el Día Nacional de Francia. La toma de la Bastilla es como el 18 de septiembre francés, ¿ya? Pero en realidad fue el asalto al palacio, a este como castillo, esta prisión, para sacar las armas, para defenderse en caso de que los atacara el rey. Ese en realidad es el inicio de la Revolución Francesa del símbolo. ¿Ya? Luego de ahí, me retroceder un poquito, esta asamblea que siguió funcionando se transforma en asamblea legislativa y luego en constituyente, o sea, van a elaborar una constitución, van a hacer algo bien importante que está más adelante, que se los voy a explicar, y empiezan una serie de cambios. Empiezan a aparecer, al igual que en todas las partes, los que están a favor de mantener la monarquía, pero con límites, una monarquía limitada por la Constitución. Hay otros que quieren hacer reformas, pero no tan grandes, y tenemos a los otros extremos que querían, ¿cierto?, prácticamente borrar Francia y hacerla de nuevo. Eso es la primera etapa. Luego viene lo que se llama la etapa republicana, donde toman el poder los exaltados, los que vendrían a ser los más extremos,
Y aquí en la convención hay un periodo que se llama la época del terror, cuando los revolucionarios toman el poder y empiezan a ejecutar a todos los que están contra la revolución. Aquí aparece la guillotina, ¿ya? La guillotina, este cuchillo que corta y, ¿cierto? Cercena cabezas, ¿ya? Aparece aquí. Después la revolución se les va incluso a arrancar de las manos. Los líderes de la revolución incluso van a tener que poner su cuellito en la guillotina. A ese nivel se llegó, ¿ya? Luego viene una etapa que es el directorio, donde hay directores, hay 5 personas encargadas del gobierno en Francia, y finalmente aparece el consulado, donde son 3 personas, pero aquí el que manda es un personaje que todos alguna vez en su vida han escuchado, que es un caballero que se supone que era bajo, pero era bajo considerando la estatura europea, porque creo que medía como 1,70 m, ¿ya? 1,67 m, una cosa así. Por ahí andaba. O sea, en estatura chilena sería normal. En Europa era considerado chiquitito, porque en Europa es 1,80 m, 1,90 m, el promedio. ¿Quién es el que aparece aquí? Napoleón Bonaparte. Napoleón es el que aparece aquí en el consulado y después va por la etapa del Imperio Napoleónico. ¿Ya? De esta Revolución Francesa, aparte del símbolo de la toma de la Bastilla, aparece esto: la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. ¿Por qué es tan importante? Porque es el primer indicio, es lo primero que tiene relación con lo que nosotros ahora no solo tenemos en la Constitución como leyes, sino que existen a nivel mundial, que son los derechos humanos, ¿ah? Es el primer paso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ahí aparecen incluso los números romanos, sale hasta el 17, esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Pero claro, uno lo ve el título y dice, oh, súper bonito los derechos del hombre. Claro, del hombre. Aquí no incluyen a la mujer. Y el ciudadano, después uno ve que los que eran considerados ciudadanos en Francia dependía del dinero, dependía de varios requisitos. Es lo que se llamó después el voto censitario. Entonces, claro, es el primer paso, ¿no? Comparado con los que tenemos nosotros ahora, no es ni la mitad, pero ya es un primer paso. Y esta declaración de derechos del hombre es bien importante porque después se va a ir transmitiendo al resto de Europa y al resto de América también, ¿ya? Junto con lo de los derechos del hombre y el ciudadano, las otras consecuencias de este proceso de la Revolución Francesa: desaparece el antiguo régimen, o sea, desaparece el absolutismo. Después Francia va a volver a tener reyes durante un periodo de tiempo, pero ya no son estos reyes absolutos, ¿no? El último rey absoluto que tiene Francia es Luis XVI. Después hay un intento, después que sale Napoleón, alcanza a estar el Luis XVIII, pero dura súper súper poco. Aparece una monarquía constitucional, hicieron como 3, 4 constituciones distintas durante todo el proceso, ¿no? No es una sola. Nace la idea, se establece finalmente esto de la soberanía nacional, que el poder no viene de Dios, sino que son las personas, los ciudadanos, los que le dan el poder al gobernante. Lo de las constituciones que les mencionaba. La gran ganadora, la gran ganadora de este proceso revolucionario es la burguesía, porque durante el proceso de la Revolución Francesa se empieza a eliminar la sociedad estamental y aparece la sociedad de clases, la que nosotros tenemos ahora. Esto de clase alta, clase media, clase baja, que no es de acuerdo a títulos de nobleza ni al nacimiento, sino que tiene que ver con el dinero, lo que tiene que ver con el dinero, ¿ya? Esa, esa sociedad, la sociedad estamental, se muere aquí con la Revolución Francesa, y la que empiezan a hacer es esta sociedad de clases, que es la que nosotros tenemos ahora. Las ideas de la revolución se expanden no solo por Europa, sino que por el resto también de América, sobre todo a las colonias, ¿verdad? Porque son ideas que influyen después en el proceso de independencia. Y luego viene una serie de oleadas liberales. Hay unas oleadas revolucionarias en Europa luego de la Revolución Francesa, ¿ya? Hay unas en 1820, otras en 1830 y otras en 1848. Y empieza a aparecer esto también del nacionalismo, ¿ya? En Europa.
que tienen que ver con después con lo que hace Napoleón también. Entonces, todo esto es fruto de el proceso de la Revolución Francesa. Y aquí está el lema de la Revolución, que era libertad, igualdad y fraternidad. ¿Ya? Listo, chicos. Eso sería todo de la Revolución Francesa. Voy a sacar yo aquí. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Que estaba mirando yo acá. Nadie escribe. Nadie escribió nada. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta.